El 20 de novembre és el Dia Internacional dels Drets dels Infants i per aquest motiu avui a la contraportada hem volgut convidar a Thaía Abrego, que ella és membre de la ONG Realidades, perquè ens expliqui quins plans i què estan precisament desenvolupant amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat de cara a tots els nens i nenes de Bolívia. Thaí, bienvenida. Muchas gracias, buenos días y gracias por ayudarnos a difundir la información y la importancia de trabajar por los derechos de la niñez y adolescencia para respetarlos, ¿no? Com dèiem, ets membre d'aquesta ONG Realidades. Abans de tot, abans de parlar dels drets dels infants bolivians, en aquest cas, què és la ONG Realidades? En què treballeu? Bueno, la ONG Realidades es una organización sin fines de lucro que se especializa en el trabajo de la defensa de los derechos, tanto de la niñez y adolescencia como de los pueblos indígenas, ¿no? Y trabajamos hace 12 años y más o menos hace 8 años contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Cugat, con contraparte del Ayuntamiento de Barcelona y el Centro de Estudis Amazònics, que es una ONG de aquí de Cataluña, ¿no? Y bueno, nosotros trabajamos, somos especialistas en incidencia en políticas públicas. Nosotros fortalecemos a las organizaciones de niños, adolescentes, jóvenes, la sociedad civil y las redes de derechos para que entre todos podamos presentar propuestas de políticas públicas, de leyes, planes que favorezcan a los derechos de la niñez y adolescencia, ¿no? Y bueno, trabajamos todo el año para desarrollar estas políticas participativamente para que se escuche la voz de los propios niños y niñas y ellos puedan encontrarse con las autoridades y las autoridades locales puedan pues responder no solamente ya a la realidad de vulneración de derechos que nos muestran las cifras, las estadísticas, sino desde la voz y la opinión de los propios niños, adolescentes y jóvenes que tienen muy claras las soluciones que debe implementar el gobierno municipal, departamental y nacional respecto a la garantía de sus derechos, ¿no? Anem a parlar una mica d'aquestes realitats que es viuen a Bolívia. Bolívia és un país riquíssim, amb recursos naturals, amb biodiversitat, té moltíssimes coses, tot i així també té grans desigualtats, concretament un 49% per exemple de la població indígena, pagesa o altres tipus de poblacions viuen en situacions de vulnerabilitat en el país. Com afecta aquesta vulnerabilitat també als infants? Bueno, como dices, Bolivia es un país rico en recursos naturales y también en diversidad intercultural, ¿no? Tenemos 47 pueblos indígenas, tenemos 3 idiomas mayoritarios de pueblos indígenas, pero luego tenemos otros 36 idiomas también, ¿no? Entonces esta amplia diversidad, que además también está caracterizada por una amplia diversidad geográfica en el país, pues es una riqueza. Sin embargo, como tú bien decías, las desigualdades económicas en el país afectan principalmente a la población que vive en el área rural y en el área periurbana, ¿no? Porque así como hay un fenómeno de migración internacional, también hay un fenómeno de migración interna en Bolivia. Y en los últimos años se han desplazado muchas personas del área rural al área urbana buscando mejores días, ¿no? Porque las ciudades, las áreas urbanas en Bolivia tienen muchos servicios, ¿no? Educación, salud, tienen transporte público. En cambio las áreas rurales no, ¿no? Las áreas rurales no tienen mucho acceso carretero, no tienen transporte público, tienen unidades educativas hasta tercero o séptimo de primaria, y si los niños quieren ir a estudiar a secundaria, pues tienen que desplazarse de media hora a 2 horas caminando, porque no existe el transporte público. Y ya si quieren ir a secundaria o estudiar en la universidad, pues tienen que ir y trasladarse a las ciudades, ¿no? A las áreas urbanas. Son 9 áreas, ciudades urbanas, y tenemos 339 municipios. O sea que imagínate, tenemos 330 municipios en área rural con estas otras condiciones que te digo, ¿no? Entonces, esto afecta de una manera terrible a los derechos de la niñez y adolescencia, porque en los municipios rurales y también en las zonas periurbanas de las ciudades,
Las escuelas no brindan todos los niveles de educación, no existen centros de salud a los que ellos puedan acceder directamente. Luego, lamentablemente en Bolivia existe mucha violencia. Los índices de violencia son muy elevados y sobre todo violencia intrafamiliar y violencia que se produce en el ámbito educativo, de profesores, estudiantes o de pares, ¿no? Y violencia que se traduce en infanticidios en algunos casos, en violencia sexual en otros, y todo esto pues trae unas consecuencias terribles para la vida de las niñas y niños en Bolivia, ¿no? Que además representan el 38% de la población. Bolivia es un país muy joven, ¿no? Entonces a nosotros nos preocupan estas diferencias y hace varios años ya trabajamos pues buscando que las autoridades desarrollen la política pública, porque en Bolivia tenemos leyes maravillosas, tenemos una constitución política del Estado muy garante de derechos, tenemos un código niño-niña adolescente que se ha aprobado el 2014, que es una referencia en Latinoamérica, muy bien desarrollado, pero el reto està en que todavía falta mucho para que este se aplique, ¿no? Parlaves d'aquesta violència, sobretot també aquesta violència sexual. Bolívia té una de les taxes d'embaràs en adolescents dels més grans, diguéssim, a nivell mundial. También, bueno, dentro de Latinoamérica es el tercer país, ¿no? Entonces, sí, también afecta esto al tema de embarazo adolescente y a otras vulneraciones como la trata, tráfico, la violencia sexual comercial. Luego también la explotación laboral. Allá muchos niños y niñas trabajan antes de la edad legal permitida para trabajar, ¿no? La edad legal allá son los 14 años y muchos niños trabajan desde los 7 años, ya sea en comercio o ayudando a cocinar o como empleados de hogar o como ayudantes en fontanería o en carpintería. Y otros trabajos que no deberían realizar, ¿no? Entonces, todas estas situaciones dejan en una gran vulnerabilidad a las niñas y niños. Y en este caso, la ley define que son los padres y madres los responsables de brindarles la protección y ante la ausencia de los padres o la dificultad de los padres y madres, pues es el Estado el que debe resolver esto, ¿no? Pero bueno, tenemos muchas leyes garantes, pero ¿cómo se tienen que aplicar? Para que una ley se aplique, el gobierno debe desarrollar un plan. Y eso es lo que falla, ¿no? Esto es lo que falla, ¿no? Porque si no tienes una planificación con vista a 5 años, en base a un diagnóstico claro de la situación, no brindas soluciones estructurales. Sino cada año la autoridad o el director de turno pues da sus propias soluciones sin una mirada de desarrollo consecuente, y esto es lo que falla en Bolivia actualmente, ¿no? Bolívia aquests dies és notícia internacional, ens arriben moltíssimes imatges amb tot políticament el que està passant en el país, també socialment, amb aquests 23 morts que de moment s'han produït ja a Bolívia. Evo Morales, ara mateix exiliat a Mèxic, ha advertit d'un risc de guerra civil. Com afecta aquesta escalada de violència precisament en els més vulnerables i en els infants? Bueno, lamentablemente lo que está pasando en el país es una ola de violencia y de intolerancia, racismo, discriminación que afecta directamente a las niñas y niños, ¿no? La población movilizada muchas veces sale con los niños a las movilizaciones. Esta es una de las situaciones más preocupantes inmediatas, ¿no? Se ha podido ver a través de los medios de comunicación y los reportes oficiales como de la Defensoría del Pueblo o así, que por ejemplo han habido muchas detenciones de la población movilizada y enfrentada con violencia, y varios detenidos han sido menores de 18 años, ¿no? Los menores de 18 años tienen otro tipo de tratamiento de acuerdo al Código Niño-Niña Adolescente. Entonces, por un lado les afecta esto, por otro lado el uso de gases lacrimógenos y bueno, de armas, lamentablemente,
puede afectar también directamente a los niños, ¿no? Se han producido en los enfrentamientos ataques directos a hospitales de niños y adolescentes, a unidades educativas, aunque el país actualmente está parado y no se están... La última semana han tratado de volver a funcionar normalmente, pero más de un mes de paro, no han habido clases y todo esto, pero sí hay centros de acogida donde están los niños que no tienen familia viviendo, hospitales que han sido afectados por el uso de agentes químicos, ¿no? Y esto vulnera totalmente los derechos de la niñez y adolescencia. Están expuestos a esta violencia extrema que actualmente se produce en el país y que esperemos pronto pare, porque el país tiene que pacificarse para continuar y para continuar con un desarrollo democràtic com lo havíem tenido antes. No? I com pot afectar aquest canvi de govern a la població indígena? Abans parlaves de la diversitat cultural que hi ha a Bolívia, ens parlaves amb molt orgull d'ella. Com pot afectar aquest canvi que hi ha hagut? Bueno, sin duda algo que Evo Morales ha logrado en el país es que la población indígena se empodere más, ¿no? Y que la población indígena conozca más sus derechos y reconozca que puede defenderlos, ¿no? La población en Bolivia está polarizada, o sea, yo podría decir así, sin ser muy exacta, que hay un 50% a favor y un 50% en contra, digamos, de Evo Morales y el gobierno y su partido político, ¿no? Las estadísticas de votación nos muestran esto. En ambos lados hay pueblos indígenas, entonces afecta indudablemente porque, bueno, hay un sector de la población que ha manifestado de forma más fuerte el racismo y bueno, se ha concretado en la quema de la huipala, que es uno de los símbolos nacionales, pero que es un símbolo de los pueblos indígenas porque se relaciona mucho al partido político del movimiento del socialismo, que es el de Evo Morales, aunque es una bandera de los pueblos indígenas, ¿no? Ancestral. Entonces, estos brotes de racismo afectan a los pueblos indígenas, ¿no? Sin embargo, ya te decía que incluso los pueblos indígenas están en dos opiniones diferentes, pero esto afecta a todos y afecta principalmente a pueblos indígenas y principalmente a las niñas, niños y adolescentes, y esperemos pues que esto pase pronto, no? No parlar d'aquests nens i nenes, tu abans deies, el problema és que no hi ha plans d'educació, no hi ha plans, el govern no ha fet uns plans i llavors, clar, el que no fa el govern ho fan les ONGs, oi que sí, Tai? Sí. I aquí tenim alguna de les coses que heu estat treballant, l'últim és aquest, que heu fet a més amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Ajuntament de Barcelona, és aquest Plan de Niñez y Adolescencia, és molt important. Què expliqueu aquí? Sí, bueno, en Bolivia en 2017 se aprobó un plan plurinacional de la niñez y adolescencia, pero para que este plan nacional se desarrolle, los gobiernos municipales y departamentales deben desarrollar sus propios planes municipales y departamentales. Entonces nosotros, desde Realidades, con el apoyo de SEAM, el Ayuntamiento de Barcelona y San Cugat, lo que hemos hecho ha sido promover que estos planes se elaboren. Hemos tenido una buena experiencia en el departamento de Chuquisaca, que es uno de los 9 departamentos de Bolivia, que actualmente cuenta con plan de niñez y adolescencia, y también hemos trabajado con Tarija, que es un ayuntamiento hermano de San Cugat, que actualmente cuenta con un plan municipal de niñez y adolescencia. Tenemos conocimiento de que UNICEF apoya a otros 10 o 13 municipios, pero hay 8 departamentos que no cuentan con planes departamentales y hay más de 320 municipios que no cuentan con planes municipales. Entonces esto hace que el gobierno municipal tenga una acción de intervención con la niñez y adolescencia no programada, no planificada, que entonces no ataca las causas estructurales de la explotación infantil, la violencia, el embarazo adolescente y otros. Y entonces nosotros lo que hemos hecho con el aprendizaje de los procesos participativos de Chuquisaca y Tarija es diseñar una metodología de acuerdo a la ley de planificación de Bolivia y de acuerdo a la experiencia, denotando la importancia de escuchar a los propios niños y niñas, ¿no? Los niños y niñas tienen derecho a participar y en Bolivia están muy empoderados, ¿no? Y actualmente participan en comités de niñez y adolescencia y de juventudes que nosotros apoyamos.
Estos comités duran 2 años y lo que hacen es propuestas de políticas públicas. Si tú escuchas a los niños que trabajan, por ejemplo, que están organizados, que tienen un presidente, vicepresidente y sus representantes ante el comité, ellos dicen claramente, si quieren que dejemos de trabajar, que den trabajo a los padres, que nos deberían apoyar en los estudios, con material escolar y con apoyo para que nosotros podamos continuar estudiando. Deberían vigilar el trabajo que realizamos para que este no sea una explotación laboral. Mira que todo esto, fácil, ¿eh? Todo esto lo dice la ley además. Ellos dan las soluciones que además tienen un soporte de marco normativo internacional i nacional hecho. Quin és el problema llavors, Tahir? Perquè hi ha la llei, hi ha el que els propis nens diuen, sí. On falla? Falla en la atención que las autoridades deben dar a esto y en la priorización de los gobiernos municipales y departamentales para, más allá de las obras de infraestructura, carretera, coliseos, ¿no? Canchas deportivas que puedan estar desarrollando, pues miren el desarrollo humano y social del país y escuchen a las niñas y niños que tienen toda la razón y tienen claras las soluciones, ¿no? Entonces nosotros trabajamos para fortalecer estos comités, para vincular a los niños con las autoridades, abrir espacios de encuentro. Hoy, por ejemplo, en Bolivia se reúne el gobierno municipal, el gobierno departamental, organizaciones de niñez, defensores de derechos, y lo que promovemos es la articulación y la coordinación para que todos, en el marco de un plan municipal o departamental, actuemos y busquemos resolver la situación de la niñez y adolescencia, ¿no? ¿La escuela es gratuita en Bolivia? Tenemos educación pública, sí, y tenemos educación privada también, pero hay mucha diferencia entre la calidad de la educación pública en área rural, en área urbana, y hay mucha diferencia de la calidad de educación pública y privada, ¿no? En área rural, por ejemplo, tenemos algunos profesores que se llaman polivalentes y dan clases a niños de diferentes grados, de primero a tercer grado en una sola aula. Por supuesto que la calidad educativa de ellos, de quienes reciben esa educación, no es la misma que de las escuelas públicas en las ciudades, donde sí hay un profesor por nivel o hay incluso profesores de especialidades, ¿no? Matemáticas, lenguaje, ciencias. Y hay mucha diferencia con las unidades educativas privadas que cuentan con laboratorios informáticos, laboratorios de química, de física u otros que no tienen las unidades educativas públicas, ¿no? En Bolivia tenemos una un muy limitado desarrollo también de bibliotecas, de centros donde, como tienen aquí los centros cívicos, a mí esto me maravilla, ¿no? Aquí estos son servicios que la población aquí tiene acceso gratuito, allá no contamos con este tipo de espacios. Los espacios de bibliotecas, centros informáticos son muy limitados y no existen para los niños y niñas del país, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos son soluciones estructurales y por eso es que trabajamos muchas veces con proyectos piloto para demostrar al gobierno que se puede y entonces impulsar políticas, ¿no? Así hemos hecho investigaciones sobre trabajo infantil y hace 2 años pudimos brindar recursos económicos a 2 mamás para que ellas trabajaran y sus hijos dejaran de trabajar. 2 años después se ha hecho la evaluación de impacto. Esto ha sido muy positivo porque las mamás ahora están muy empoderadas, trabajan ellas, sus hijos no trabajan. Y el gobierno, el Ministerio de Trabajo ha decidido hacer un proyecto piloto para una cantidad mayor de padres y madres, ¿no? Esperemos que con este cambio de gobierno las nuevas autoridades continúen con estos desarrollos alcanzados y puedan continuar llevándolos adelante para que así las niñas y niños pues gocen efectivamente de los derechos que es por lo que nosotros luchamos. Tahir, per acabar, aquest pla que avui hem parlat d'ell, que té el suport entre altres de l'Ajuntament de Sant Cugat, ja s'està aplicant a Bolívia, s'aplicarà breument? Sí, en Chuquisaca ya se está aplicando desde el 2017. El 2016 se aprobó y se aplica desde el 2017. En Tarija, que es un municipio, también se aplica actualmente, ¿no? Ya los gobiernos departamental y municipal han implementado recursos públicos para el desarrollo de estos planes.
Sin embargo, el reto es que todos los demás municipios y departamentos cuenten con este tipo de planes, y por eso es que nosotros compartimos la experiencia con ellos y diseñamos herramientas metodológicas aplicables que pueden desarrollarse efectivamente, no? Doncs deia Abreu, de la ONG Realidades, que em consta que aquesta setmana viatjaràs a Bolívia també. Muchísimas gracias por acompañarnos a la contraportada. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la población de Sant Cugat, que hace posible que nosotros podamos trabajar luchando por los derechos de la niñez y adolescencia, no? Muchas gràcies. Doncs nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.